Buen día a todos. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dice lo siguiente, dice la variable aleatoria x representa el número de bolas blancas de una muestra de tamaño 2, extraída sucesivamente sin importar el orden y sin reposición de una urna que contiene 5 bolas, de las cuales 3 son blancas. Ahora acá nos dice que la muestra es de tamaño 2, quiere decir que estamos extrayendo de esas 5 bolas que hay en la urna, estamos extrayendo 2 bolas, ¿no? Entonces lo que nos está indicando además es que de esas 5 hay 3 blancas, ¿no? Entonces a partir de esa información lo que se pide es describir el dominio de la variable aleatoria, evaluar la variable aleatoria en cada uno de los elementos que están en el dominio. El dominio normalmente es denotado de esta forma, ¿no? Nos pide además encontrar el rango de la variable aleatoria x, evaluar y graficar la función de probabilidad de la variable aleatoria, evaluar y graficar la función de probabilidad acumulada de la variable aleatoria, en este caso de la x, ¿no es cierto? En ambos casos. Calcular el valor esperado de esa variable aleatoria y la varianza también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver esto, no? Hay que entender a qué se refiere todo esto que nos está diciendo, ¿no? Fíjense, acá deberíamos entender que hay un experimento que consiste en extraer 2 bolas de una urna que contiene 5 bolas, ¿no? Entonces, como nos están indicando que hay bolas blancas y hay otras 2 que no sabemos de qué color es, entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a colocar por acá, voy a escribir esto, vamos a colocar un poco más abajo esto y vamos a describir un poco esto así, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá, denotemos por, vamos a darle nombre, ¿no? Vamos a colocarle b sub i y n, ¿no? N sub j, ¿no? Las bolas contenidas en la urna, ¿no es cierto? Donde b sub i, vamos a colocar así, indica la iésima, vamos a escribir así, bola blanca, porque hay 3 bolas, vamos a colocar así, y n, vamos a colocarle así, n sub j indica la jésima, vamos a decir así, jésima bola que no es blanca, ¿no? Puede ser roja, azul, no nos dicen, ¿no es cierto? Que no es blanca, ya está, ¿no? Así vamos a completar lo que falta por acá. Entonces acá voy a colocar, esta sería b sub i y acá sería n sub j, ¿no? Y acá sería b sub i y así, ¿no? Entonces, ¿cómo sería nuestra urna, no? ¿Cómo podríamos entender esto, no? La urna vamos a colocar acá, como si fuese un conjunto, lo voy a colocar acá. La urna estaría compuesta de, como hay 3 bolas blancas, voy a colocar así, ¿no? B sub 1, B sub 2, B sub 3, ¿no? Y las restantes que no son blancas las voy a colocar como n sub 1, n sub 2, ya está, ¿no? Entonces eso es lo que deberíamos entender en un comienzo, ¿no es cierto? Ahora recordemos que a nosotros nos están pidiendo describir el dominio de la variable aleatoria. Recuerden que el dominio de la variable aleatoria es todo el espacio muestral, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos así, ¿no? Tenemos así, ¿no? X, que es nuestra variable aleatoria, está definida en todo el espacio muestral hacia los números reales, ¿no?
Entonces este es el espacio muestral, así a veces lo denotan, ¿no? Como omega, ¿no? Vamos a colocar acá espacio muestral, ¿no? Acá vamos a colocar espacio muestral. Ya está, ¿no? Ahora ese espacio muestral está asociado a un experimento, ¿no es cierto? Sí, el experimento ¿en qué consiste? Consiste en extraer una muestra de tamaño 2, o sea, hay que extraer 2 bolas de las 5 que hay en la urna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería eso, no? Vamos a escribir por acá, fíjense. Vamos a hacer la parte A. La parte A dice que hay que describir este es el dominio, ¿no? El espacio muestral justo coincide con el dominio de la variable aleatoria, ¿no? Entonces vamos a colocarlo así, ¿no? Fíjense, si yo voy a describir en un comienzo esto, vamos a escribirlo así, ¿no? Fíjense, acá no nos interesa el orden, ¿no es cierto? No nos interesa el orden, es sin reposición y la extracción es sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto así, no? Fíjense, entonces tendríamos que al extraer 2 bolas de esta urna que contiene 5 bolas, entonces podría yo extraer esta bola y de repente puedo extraer esta otra, ¿no? Esa sería una extracción, ¿no es cierto? O de repente podría extraer esta otra, esta y esta otra, ¿no es cierto? Entonces esa sería otra extracción, ¿no es cierto? Entonces habría que ver de cuántas maneras podría combinar estos 5 elementos de 2 en 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a, antes de describir, vamos a ver qué tamaño tendría nuestro espacio muestral, ¿no? Nuestro espacio muestral, o sea, el número de elementos del espacio muestral, así lo voy a denotar, ¿no? Número de elementos o la cardinalidad del conjunto que corresponde al espacio muestral sería todas las combinaciones, ¿no? Sería la cantidad de combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2, ¿no? A veces lo denotan así o a veces también lo denotan así, ¿no? Así. O también esto lo pueden escribir así, ¿no? Como combinaciones de 5 en 2, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Recuerden que hay una fórmula para calcular esto, ¿no? Que sería el factorial de 5 sobre el factorial de 2 multiplicado por abajo en el denominador sería 5 o menos 2 factorial, ¿no? Que si hacemos las cuentas, ¿cuánto nos sale acá, no? Fíjense, resumiendo un poco esto, sería 5 por 4 dividido entre 2 por 1, simplificando un poco las cuentas, ¿no? Entonces no estoy incidiendo en este caso en ese cálculo. Entonces acá ¿qué valor nos va a salir acá? Nos va a salir 10, ¿no? Quiere decir que nuestro espacio muestral tiene 10 elementos, ¿no? Entonces vamos a escribir por acá quiénes serían esos 10 elementos. Esos 10 elementos deberían ser combinaciones de estos 5 elementos que tenemos por acá, ¿no es cierto? Entonces yo voy a escribir esto de esta forma, ¿no? No es muy usual escribirlo así, pero lo voy a escribir de este modo porque no nos interesa el orden. Entonces lo voy a escribir como cada extracción, lo voy a escribir como un subconjunto de 2 elementos. Y ya está. Entonces así sería, ¿no? Acá, por ejemplo, esto representa esta extracción, ¿no? Estoy extrayendo estas 2 bolas blancas, ¿no? Y le estoy colocando acá en mi espacio muestral, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es, a continuación voy a ir combinando hasta completar los 10 elementos que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces es lo que voy a hacer acá. Entonces voy a comenzar combinando la bola blanca 1 con todos los elementos que están después, ¿no? Entonces acá sería B1 con B3, ¿no? Luego B1 con N1, luego B1 con N2 y está, ¿no? Hasta ahí vamos 4, ¿no es cierto?
y luego voy a ir combinando. Ya combiné B1 con los demás, luego voy a combinar B2 con los demás, B3 con los demás, y así voy a completar los 10 elementos que corresponden a mi espacio muestral, ¿no? Entonces, para agilizar un poco esto, voy a copiar esto por acá, ¿no? Y lo voy a poner por acá y voy a ir modificando, ¿no? Entonces acá tendría que combinar, recuerdan que ya combiné B1, entonces sería B2 con B3, B2 con N1 y B2 con N2, ¿no es cierto? Entonces acá voy a cambiar, acá sería B sub 2 y acá también B sub 2, ¿no? Hasta ahí vamos, 2, 4, 6, 7, ¿no es cierto? Ahora tengo que comenzar B sub 3, combinarlo con el resto, ¿no es cierto? Entonces acá voy a combinar, acá sería, vamos a copiar igual por acá, sería B sub 3 con ellos dos, ¿no es cierto? Acá sería, vamos a colocarlo por acá, vamos a continuar por acá, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, esto sería B sub 3 y acá también, ¿no? Entonces acá sería B sub 3. Y está. Y finalmente ya combiné B sub 3. Ahora N1 con N2, ¿no es cierto? Ya está. Así sería, ¿no es cierto? Vamos a hacer acá, colocar esto de otro color para que se distinga un poco acá. Vamos a colocarle así. Y está, ¿no? Ese sería nuestro espacio muestral, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, fíjense, en este espacio muestral estamos considerando todas las extracciones que yo podría hacer tomadas de 2 en 2, ¿no es cierto? De las 5 bolas que hay en la urna, ¿no es cierto? Fíjense, acá tenemos nuestra primera extracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 extracciones, ¿no es cierto? Entonces, con esto estaríamos completando la descripción del espacio muestral, que sería el dominio, ¿no es cierto? Esto, recuerden que habíamos dicho que el espacio muestral es el dominio de la variable aleatoria, ¿no? Entonces, ¿qué más nos falta, no? Ahora hay que evaluar la variable aleatoria en cada uno de los elementos del dominio, ¿no? ¿Cómo es que actúa esa variable aleatoria? Fíjense, la variable aleatoria nos dice que representa el número de bolas blancas de una muestra de tamaño 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver esto, no? En la parte B, ¿cómo sería? Fíjense, tengo que evaluar la variable aleatoria en cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos eso, vamos a colocar esto un poco más abajo, podríamos acá. Entonces acá fíjense, lo que voy a hacer es, por ejemplo, si yo evaluara en este primer elemento, fíjense, acá, si yo evaluara acá, entonces ¿qué valor me va a asignar acá, no? Dice, la variable aleatoria lo que hace es contar el número de bolas blancas en la muestra de tamaño 2, ¿no es cierto? Acá hay 2 bolas blancas, quiere decir que el valor me va a arrojar es 2, ¿no es cierto? Entonces, pero no solamente va a hacer eso con ese par de elementos, sino también, fíjense, perdón, con ese elemento del espacio muestral, sino también con él y también con él, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar por acá que esto va a ser igual al valor que me dé cuando yo evalúe la variable aleatoria, así, ¿no? En este caso, en este otro elemento del espacio muestral y en este otro elemento también del espacio muestral, ¿no es cierto? Acá B sub 2 con B sub 3. Ya está. ¿Qué valor me va a arrojar? Me cuenta el número de bolas blancas que hay y en este caso hay 2, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Qué más? Ahora vamos a ir marcando. Ya usamos este elemento, ya usamos este otro y usamos este otro. Nos faltaría los otros elementos donde, fíjense, por ejemplo acá, en esta parte, acá hay solamente una bola blanca, acá también, por acá, acá y acá, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a ir colocando
esos valores, ¿no? Entonces acá vamos a colocar así, vamos a evaluar en este caso la variable aleatoria en B1 N1, y está. Luego en, así sería, ¿no? B1 con N sub 2, ¿no es cierto? Y para un poco abreviar lo que vamos a escribir, voy a colocar esto un poco más hacia este lado, espero que nos alcance por acá. Y copiamos esto por acá. Creo que no nos va a alcanzar, bueno, voy a colocarlo abajo entonces y voy a modificarlo, ¿no? Vamos a modificar esto. Acá recuerden que ya evaluamos B1 con N1, B1 con N2, ahora B sub 2, acá sería B sub 2 también, ¿no? B sub 2 con N1 y B sub 2 con N sub 2, B sub 3 con N1 y B sub 3 con N sub 2, ¿no? Entonces cuando evaluamos en ambos casos nos da 1 porque solamente hay una bola blanca, y finalmente cuando evaluamos, en este caso vamos a colocar así, el último que nos faltaba sería N1 con N sub 2, ¿no? Cuando evaluamos ahí, acá no hay bolas blancas, por lo tanto cuando evaluamos con la variable aleatoria nos tiene que dar 0, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos, ya estamos cubriendo en este caso todos los elementos, ¿no es cierto?, del espacio muestral. Ya están. Entonces al evaluar en cada uno de los elementos nos arroja estos valores, ¿no? 2, 1 y 0, ¿no es cierto? Ahora fíjense que en la parte C nos pide encontrar el rango de la variable aleatoria, ¿no? Ahora, para el rango de la variable aleatoria, recuerden que si bien es cierto la variable aleatoria está definida, vamos a colocar, la variable aleatoria está definida en todo el espacio muestral y va hacia los reales, ¿no? Pero este R en realidad es el conjunto de llegada, ¿no es cierto? Vamos a escribir así, conjunto de llegada. Eso no sería el rango, ¿no? El rango sería simplemente aquellos elementos que toma la variable aleatoria, ¿no? Entonces los elementos que toma la variable aleatoria, si podemos observar claramente, serían justamente estos tres, ¿no? 0, 1, bueno, acá también nuevamente se repite el 1, pero acá está el 2, ¿no? 0, 1 y 2, nada más, ¿no? Entonces ellos formarían parte del rango. Ahora el rango sería, normalmente lo denotamos así, ¿no? Este es el rango de la variable aleatoria y sería simplemente el 0, el 1 y el 2, ¿no? Ya está, ¿no? Esto vamos a colocar por acá. Este es el rango. Vamos a colocar así el rango de la variable aleatoria, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá. Ya está. ¿Qué más? Por acá vamos a revisar. ¿Qué más nos están pidiendo? Nos piden evaluar y graficar la función de probabilidad de la variable aleatoria. Eso es en la D, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la D. La D, ¿cómo sería? Fíjense, voy a colocar por acá. La letra D, ¿qué significa, no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Hay una función que es la función de probabilidad, ¿no? Que es definida como está definida en todo el rango de la variable aleatoria y va hacia los números reales, ¿no? Entonces, ¿cómo está definida esa función de probabilidad? Vamos a escribirlo así, ¿no? Esto estaría definido así, ¿no? F de x minúscula, acá, ojo, esta es la x minúscula, esta es la x de la variable aleatoria, ¿no es cierto? Esa f de x está definida así, de este modo, ¿no? Se suma todas las probabilidades, ¿no? Las probabilidades de quién, ¿no? De x, vamos a colocar así, vamos a escribirlo así, ¿no? De aquellos omega tales que
cuando evaluamos ese omega en la variable aleatoria, me da el valor de x minúscula, ¿no? Entonces ese omega, ¿dónde está? Está definido en todo el espacio muestral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reunir todos los omegas que al ser evaluados con la variable aleatoria me da el x, ¿no? Entonces, y tengo que calcular sus probabilidades, ¿no? Entonces fíjense que cada uno de los elementos de nuestro espacio muestral, acá son 10 elementos, ¿no es cierto? Entonces se supone que todos ellos son tomados al azar, ¿no es cierto? Estas son extracciones que se hacen al azar, entonces podemos asumir que tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad de cada uno de estos elementos del espacio muestral sería 1 sobre 10, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a considerar acá. Por ejemplo, vamos a ir describiendo quién sería nuestra f en este caso, ¿no? Nuestra f de 0, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería la f de 0, ¿no? F de 0 sería, vamos a sumar, ¿no? Voy a colocar acá la suma de todos los omegas que están en el espacio muestral, de tal manera que sobre todo los omegas del espacio muestral, perdón, de las probabilidades, ¿no? La probabilidad de ese omega, de tal manera que en este caso me dé 0, ¿no es cierto? Pero fíjense que en este caso solamente hay un omega, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Este sería el omega que estaríamos considerando, ¿no? Porque en otro caso no nos da 0, ¿no es cierto? El único caso en el que nos da 0 al ser evaluado sería 0. Entonces la probabilidad de ese elemento simplemente sería 1 sobre 10, ¿no es cierto? Pues acá sería simplemente, voy a escribirlo simplemente así, ¿no? Sería la probabilidad de así, solo nos quedaría así, ¿no? Acá, perdón, vamos a escribirlo así. Ya tenemos identificado quién es, entonces sería ese. Así sería, ¿no? Ya está, ¿no? Y esto sería 1 sobre 10, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que hacer lo mismo con x igual a 1, x igual a 2, ¿no? Porque recuerden que el rango es 0, 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces nos interesa eso, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos que colocar f en 0, ya lo tenemos, ahora nos toca f en 1, ¿no? Entonces fíjense, en f en 1, ¿cómo sería? También vamos a tener que sumar, ¿no? Vamos a tener que sumar probabilidades, ¿no es cierto? El omega va a ir variando en todo el espacio muestral, pero vamos a considerar aquellos omegas, ¿no? La probabilidad de aquellos omegas que de tal manera, perdón, que la variable aleatoria los lleve en este caso en 1, ¿no? Ahora también nuevamente si nos fijamos, ¿no? Si nos fijamos acá, ¿cuántos omegas hay, no? Fíjense que hacen ese trabajo, ¿no? Acá podemos identificar que hay, perdón, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Entonces habría que sumar las probabilidades acá. Yo voy a colocar esto, en realidad no lo voy a colocar del todo, ¿no? Pero por lo menos esto sería una suma así, ¿no? Vamos a colocar así la probabilidad de, en este caso ya tenemos los elementos, podríamos colocar por ejemplo B1N1, ¿no? Así, de B1 con N1, ¿no? Más y así la probabilidad de quién, ¿no? De B1 con N sub 2, ¿no? Y así, y podríamos escribirlo todo, ¿no? Vamos a escribirlo todo para que ustedes lo puedan revisar después. Entonces voy a colocar por acá sería así. Vamos a escribir esto por acá y vamos a modificar después, ¿no? Acá sería así. Y más esto por acá. Acá sería más. Ya está, ¿no?
Entonces acá sería B1 con acá sería B sub 2, perdón, con N sub 2 y así, ¿no? Estoy describiendo todos los elementos, ¿no es cierto? En realidad no sería necesario hacer todo esto, pero dado que el conjunto es pequeño, podemos ir nombrando los elementos. Por un proceso de conteo también nosotros podríamos saber cuántos elementos en realidad se tiene que hacer en el trabajo que estamos buscando, ¿no? Que en este caso que la variable aleatoria los lleva en el 1, ¿no? En este caso cada uno tiene una probabilidad de 1 sobre 10, quiere decir que la suma nos va a salir, vamos a colocar así, ¿no? Sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10 y así, ¿no? Voy a colocar todos estos 1 sobre 10 para que se entienda al momento de que ustedes revisen todo esto, ¿no? Entonces acá sería, al final nos queda 6 sobre 10, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar f de 1, ¿no? Nos daría 6 sobre 10, ¿no es cierto? Voy a dejarlo sobre 10, ahí está, ¿no? Entonces tendríamos que hacer algo similar, un trabajo similar para f de 2, ¿no es cierto? Entonces acá olvidé colocar el f de 0, vamos a bajar un poco esto y voy a colocar por acá, vamos a colocarle acá así, f en 0 ya lo calculamos, después nos falta colocar por acá f en 1 y nos faltaría calcular f en 2, ¿no es cierto? Entonces f en 2, nuevamente la definición dice que esto sería la sumatoria de todo lo sobre omega, perdón, sobre todo el espacio muestral de las probabilidades, ¿no? De esos omegas que la variable aleatoria los lleva en 2, ¿no es cierto? Así sería, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, ¿cuántos omegas hacen ese trabajo? En este caso, ahí tenemos 3 omegas, ¿no es cierto? Él y él, ¿no es cierto? Son 3 omegas. Entonces vamos a colocar esos 3 omegas por acá, ¿no? Entonces voy a colocar por acá. Esto sería, acá esto sería así, ¿no? Vamos a colocar esto así, esto sería igual a la probabilidad de quién. Vamos a colocar tal cual, ¿no? Sería B1, B sub 2. Después vamos a colocar esto así, más la probabilidad de B1 con B sub 3. Así sería. Y más la probabilidad de B sub 2 con B sub 3. Así sería, ¿no es cierto? Cada uno tiene una probabilidad de 1 sobre 10. Entonces esto finalmente nos va a quedar 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Finalmente acá vamos a colocar acá, entonces f en 2 que nos arroja 3 sobre 10. Ya está, ¿no? Entonces acá tenemos ya los valores, ¿no es cierto? Entonces ya hemos calculado, ya sabemos quién sería. Recuerden que acá vamos a colocar por este lado, ¿no? Esta f vendría a ser la función de probabilidad de la variable aleatoria, ¿no? Vamos a colocar por acá función de probabilidad. Ya está, ¿no? Entonces de la variable aleatoria, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces con esto estaríamos completando la parte D, ¿no es cierto? Entonces ¿qué nos piden después? Todavía no, nos piden graficar la función de probabilidad de la variable aleatoria también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo graficamos esa función de probabilidad? ¿No? Voy a hacer el gráfico y lo voy a explicar en un momento.
Bien, entonces si graficaríamos la función de probabilidad, tendría que quedar así, ¿no? O sea, tendríamos que graficar los puntos, ¿no?, donde están ubicadas sus alturas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en el caso de f de 0 me da 1 sobre 10, entonces en 0 debería darme 1 sobre 10, ¿no es cierto? En 1, f en 1 me da 6 sobre 10 y debería ser 6 sobre 10, o sea 0.6, ¿no es cierto? Y en 2 es 3 sobre 10, o sea 0.3, ¿no es cierto? Pero lo usual en este tipo de situación es que se coloque el gráfico, vamos a colocar por acá, digamos que se haga en barras, ¿no? O sea, que se unan esos puntos, que se unan con el pie de donde está ubicado el X, ¿no? O sea, en este caso vamos a colocar así, por ejemplo así, ¿no? O sea, cuando nos piden el gráfico, normalmente es lo que se dibuja son estas líneas verticales, ¿no? Entonces, donde la altura lo indica el valor de la función, ¿no es cierto? En este caso podríamos pensar así, ¿no? Entonces este sería el gráfico de nuestra función de probabilidad para nuestra variable aleatoria, ¿no? Entonces con esto estaríamos terminando la parte D, ¿no es cierto? Ahora en la parte E nos pide evaluar y graficar la función de probabilidad acumulada de la variable aleatoria, ¿no? En este caso la función de probabilidad acumulada es digamos es una función que está definida en toda la recta, ¿no? Entonces podríamos describirla así, ¿no? Más o menos vamos a escribir por acá, que esto sería la parte E, ¿no? La notación para esa función, ¿no? Esta f es una f mayúscula, ¿no? Que a veces se describe de este modo, ¿no? Podrían escribirlo así como la suma, ¿no?, de los x variando, perdón, vamos a colocar así, más o menos así, a veces es descrito así, ¿no? Variando en el rango, perdón, así, de la función de probabilidad, no, perdón, acá la función de probabilidad, en este caso así, así podríamos describirlo, ¿no? O sea, la suma donde no está definida se asume que tiene el valor de 0, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a escribir esto, no? Esto lo podemos escribir como una función por partes, ¿no? A trozos o por partes, a veces le dicen, ¿no? O sea, ¿cómo es que va a estar descrita esta función, ¿no? Fíjense, vamos a tener que asumir que, recuerden que el rango de la variable aleatoria viene desde el 0, el 1 y el 2, ¿no es cierto? Entonces, antes antes del 0, ¿no? Antes del 0, el valor de f mayúscula en este caso es 0, ¿no? Entonces es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Antes del 0 es 0, o sea, cuando x es menor que 0, ¿no? Si x es menor que 0, entonces porque 0 es el menor, ¿no es cierto? El valor de la f mayúscula es 0, ¿no? Por otro lado, ahora, ¿qué tendríamos, ¿no? ¿Qué intervalo tendríamos que tomar, ¿no? Del 0 al 1, ¿no? Entre el 0 y el 1, ¿no? Cuando x es mayor o igual que 0, pero menor que 1, entonces vamos a hacer variar la f. La f, ¿cuánto vale en 0, ¿no? Recuerden que en 0, fíjense, en 0, f en 0 nos da 1 sobre 10, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice es que tendríamos que ir sumando, ¿no? F en 0, ¿no? F en 0, que sería
y pararnos ahí, ¿no es cierto? Entonces en este caso nos queda 1 sobre 10 nada más, ¿no es cierto? No llegamos a tocar el 1, por eso no le sumamos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora, cuando x está entre 1 y 2, cuando x está entre 1 y 2, no llegamos a tocar el 2, entonces tendríamos que sumar f en 0 más f en 1, ¿no es cierto? Porque llegamos a tocar el 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Lo que vamos a hacer es, sería, este es un 1 sobre 10 y f en 1 era 6 sobre 10, ¿no es cierto? Entonces el valor que nosotros deberíamos de tener en este caso para la f mayúscula sería 7 sobre 10, ¿no es cierto? 7 sobre 10. Entonces voy a ir borrando esto. Vamos a borrar esto por acá y vamos a agregarle un poco más, ¿no? Finalmente, cuando x es mayor o igual que 2, así, cuando x es mayor o igual que 2, tendría que sumar, ahí sí tendría que sumar el valor de f en 0 más f en 1 más f en 2, ¿no es cierto? Entonces cuando sumamos todos estos valores, recuerden que la propiedad era que esto nos daba 1, ¿no es cierto? Cuando sumo los valores de la función de probabilidad, el resultado era 1 y realmente nos da 1 porque f en 0 era 1 sobre 10, f en 1 es 6 sobre 10 y finalmente f en 2 es 3 sobre 10, ¿no es cierto? Entonces con esto ya tenemos que acá nos va a dar, simplemente nos va a dar 1, ¿no es cierto? Ya está. Entonces para dibujar esto lo voy a colocar un poco más abajo. Para dibujar esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente fíjense que en cada tramo, ¿no? En cada tramo donde tenemos definida esta función, ¿no? Antes del 0 es 0, entre 0 y 1 es constante, entre 1 y 2 también es constante y a partir del 2 también es constante. Entonces en cada tramo esta función es constante, ¿no es cierto? Entonces recuerden que una función constante simplemente se dibuja como, si es continua además, ¿no? Se dibuja como un segmento horizontal, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar esto. Bien, entonces la gráfica de f sería como se muestra acá. Fíjense, antes del 0 el valor de f es 0, entre 0 y 1 es 1 sobre 10, ¿no? Entonces acá tendríamos que el valor que debería ir acá sería 1 sobre 10, la altura es 1 sobre 10, ¿no? Entre 1 y 2 es 7 sobre 10, entonces acá tendríamos que colocarle 7 sobre 10 y así, ¿no? Es constante en cada tramo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a partir del 2 en adelante, ¿no? Del 2 en adelante tendríamos que vale 1, ¿no es cierto? Y esa es la altura que está representándose acá, ¿no es cierto? Entonces fíjense que hay que notar esto también, que acá hay, en esta parte por ejemplo, acá está abierto, es por eso que colocamos por acá. Esto nos indica que está abierto, ¿no es cierto? Que ahí nos está tocando el punto, ¿no es cierto? Entre 0 y 1 está cerrado en 0 pero abierto en 1, ¿no es cierto? Que esto es lo que estamos indicando en la gráfica también, ¿no es cierto? Entonces eso deberían recordar, ¿no es cierto? Estos puntos no son cualquiera, sino tienen que ver con el valor o cómo es que toma los valores la función, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos nuestra f mayúscula, ¿no? Y está, que esta sería la función de probabilidad acumulada, ¿no es cierto? Vamos a colocarle por acá. Esto sería la función de probabilidad acumulada, ¿no es cierto? Vamos a escribir por acá. Función de probabilidad acumulada. Ya está. Entonces ahí tendríamos, ¿no? Con esto estaríamos entonces terminando
la parte E. La parte E ya está, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria, ¿no? Entonces, para el valor esperado, que recuerden que el valor esperado es lo que le llaman el promedio, ¿no? El promedio de la variable aleatoria, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar era f, ¿no? Acá nos toca la f. Entonces, el valor esperado normalmente lo escribimos así, ¿no? Así, este es el valor esperado, que también a veces lo denota, vamos a escribir por acá con esta letra, ¿no? Mu. ¿Y cómo se define? ¿Cómo estaría este valor esperado? Sería simplemente la sumatoria, ¿no? de este producto, ¿no? El producto de f multiplicado por la función de probabilidad de nuestra variable aleatoria, donde el x recorre el rango de la variable aleatoria, ¿no? Recuerden que el rango de la variable aleatoria ya lo hemos calculado y eso hemos visto que era 0, 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de, como este es un caso sencillo, podríamos nosotros describir esto. Vamos a escribir por acá. Normalmente lo que se escribe es, digamos, los valores de x arriba en esta primera fila y los valores de la función de probabilidad, que en este caso es f en x, ¿no? Y bueno, acá colocamos los valores de x, que serían 0, 1 y 2, ¿no es cierto? Y los valores de f en x tendría f en 0 valía 1 sobre 10, f en 1 valía 6 sobre 10 y f en 2 valía 3 sobre 10, ¿no es cierto? Esos valores recuerden que lo estoy sacando de lo que ya habíamos calculado, ¿no es cierto? F en 0 vale 1 sobre 10, f en 1 6 sobre 10, f en 2 3 sobre 10, ¿no es cierto? Entonces eso, teniendo en cuenta esto, tendríamos que, vamos a escribir así, ¿no? El valor esperado, la esperanza matemática, ¿no? de la variable aleatoria, o el promedio de la variable aleatoria, la media también le dicen, ¿no? Que es, sería, vamos a hacer esa suma, ¿no? Sería 0 por, vamos a multiplicar acá 0 por 1 sobre 10 más 1, perdón, sí, pues 1, vamos a colocar así, 1 por 6 sobre 10 más 2 por 3 sobre 10, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces acá simplemente acá se va a anular, ¿no es cierto? Porque esto es 0, ¿no? Finalmente tendríamos que sumar 6 sobre 10 más 6 sobre 10, que sería 12 sobre 10, ¿no es cierto? Entonces el valor esperado, ¿no? que sería la esperanza matemática, sería, simplificando acá sería, vamos a simplificar, nos daría 6 sobre 5, ¿no es cierto? Entonces ese sería el valor esperado, ¿no? 6 sobre 5. Ya está, ¿no? Entonces recuerden que acá estoy colocando, hay que colocar qué es lo que estamos calculando, ¿no? Este es el valor esperado o la esperanza, ¿no? Vamos a escribir por acá. Valor esperado. Valor esperado de la variable aleatoria. Ya está, ¿no? Entonces con esto estaríamos terminando la primera, la parte F, ¿no? La letra F. Nos faltaría, recuerden, calcular la varianza, ¿no? En este caso la letra G sería la varianza. Vamos a colocar por acá la varianza, sería G, ¿no? La varianza de la variable aleatoria a veces la denotan como así, sigma con la variable aleatoria así al cuadrado, ¿no? O también a veces lo escriben así, ¿no? Como varianza así de la variable aleatoria, esto. Y esto, bueno, yo voy a usar una, digamos,
una propiedad de la varianza, que esto se puede escribir así, ¿no? Se puede escribir como esto es una propiedad que voy a usar, ¿no? Que podemos escribir esto así, ¿no? Ya que tenemos los valores calculados, podríamos escribirlo esto así, así, en términos de la esperanza, ¿no? De la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza al cuadrado, ¿no? Entonces es lo que voy a decir. Esto es una propiedad, ojo, no es una definición, esto es propiedad, ¿no? Esta propiedad la voy a usar, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Entonces lo que voy a calcular sería, voy a calcular primero, ya tenemos, por lo pronto ya tenemos este valor, ya lo podemos reemplazar acá y elevar al cuadrado, ¿no? Lo que me falta a mí es calcular este valor, ¿no es cierto? Y este valor simplemente sería acá sería así, ¿no? X cuadrado por f de x, donde el x varía en el rango de la variable aleatoria, ¿no? Entonces en este caso fíjense que si hacemos las cuentas, ¿no? Puedo copiar nuevamente, voy a copiar este cuadro, ¿no? Voy a copiar este cuadro y voy a modificarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto, no? Vamos a modificar un poco por acá. Si hacemos la modificación, recuerden que acá estaría el cuadrado, ¿no? Entonces acá sería 1 al cuadrado es 1, y acá lo único que cambiaría sería el 2, ¿no es cierto? Que sería, en lugar de 2 sería 4. Y está. Entonces cuando hacemos las cuentas, ¿qué es lo que nos va a dar acá, no? Acá vamos a colocar, ¿no? Voy a colocar esto así. E de x al cuadrado. ¿Quién sería, no? Sería 0 al cuadrado por 1 sobre 10 más 1 al cuadrado por 6 sobre 10 más 2 al cuadrado, o sea 4 por 3 sobre 10, y finalmente esto que nos arroja, ¿no? Fíjense, acá nos va, esto se va a hacer 0, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos 6 sobre 10 más, acá fíjense que me está saliendo, sería 12 más 6 sería 18 sobre 10, ¿no es cierto? Que si lo podemos simplificar, recuerden, acá sería mitad, sería 9 y mitad sería 5, ¿no? Entonces acá quedaría 9 sobre 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo acá, no? Sería, vamos a colocarle así, esto sería 9 sobre 5, que nosotros podríamos acá asignarle algún, digamos, no hemos puesto ningún, no hemos enumerado, perdón, acá sería que esto podemos llamarle 1 y esto llamémosle 3, ¿no? Y acá esto llamémosle 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar 1 y 3 en 2, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hacer, ¿no? 1 y 3 lo reemplazamos en 2, y ¿qué es lo que vamos a tener? Tendríamos que la varianza, ¿no? Esto es así, de la variable aleatoria sería de 1 tendríamos que, sería 9, perdón, de esto sería de 3, ¿no? 9 quintos menos, y acá sería, el otro sería 6 quintos, ¿no es cierto? Pero está elevado al cuadrado, ¿no? O sea, sería 6 sobre 5. Eso es, esa es la esperanza, ¿no? Pero está elevado al cuadrado. Finalmente, ¿esto qué nos da? ¿No? Haciendo cuentas, sería, bueno, acá tendríamos 9 sobre 5 menos 36 sobre 25, ¿no es cierto? Podemos multiplicar por 5 arriba y abajo,
en esta fracción tendríamos 45 sobre 25, y acá finalmente si hacemos la diferencia que nos va a quedar sería 9 sobre 25, ¿no es cierto? Entonces con esto estaríamos calculando la varianza, que sería 9 sobre 25, ¿no es cierto? Y vamos a colocar por acá, esto es así. Por acá vamos a colocar, recuerden que allá vamos a colocar esto de acá. Esto es la varianza de la variable aleatoria, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá varianza de la variable aleatoria. Ya está, ¿no es cierto? Entonces con esto estaríamos finalizando este ejercicio, ¿no es cierto? Hemos calculado todos los valores y bueno, vamos a continuar en el siguiente video.